Buenos días. Durante esta situación yo estaba pensando en la lectura que nos correspondió o que nos corresponde para el día de hoy, lo que estamos leyendo a través de ese plan de lectura de la iglesia. Y la lectura de hoy trataba vi dos cosas que en este momento quiero mencionar por lo que estamos pasando. Una es mientras estábamos cantando, decía, aún en los valles. Valle en la Biblia siempre es sinónimo de problema, de dificultad, de tribulación. Sin embargo, en el día de hoy hubo una gran victoria en la lectura, y era que el rey vio que venía una gran multitud de enemigos y dijo, ¿qué hacemos? Son más de lo que yo puedo enfrentar. Y él fue al templo, oró al Señor diciendo, el Dios de Abraham. ¿Se acuerdan que Gabriel el otro día mencionaba de que muchos decían el Dios de mis padres o el Dios, bueno, este rey dijo el Dios de Abraham, tu amigo, dijo el hombre. Como hemos estado mirando también en el libro de Romanos, que fue llamado el amigo de Dios. Qué título, ¿no? Abraham, el amigo de Dios. Y él empezó a adorar. Y vino un profeta y dijo, Dios les va a dar la victoria. Y ellos ni tuvieron que pelear. ¿Y saben cómo salieron a pelear? Alabando, cantando, todos adelante. Dice a gran voz. Qué cosa más contradictoria y sin sentido para el ser humano, ¿no? Vamos a enfrentarnos a un enemigo poderoso, mucho más fuerte, mucho mayor, más cantidad. Sin embargo, salen cantando y vieron la victoria. Pero saben que la victoria fue en un valle. Y ese valle se llamó Beraca, valle, no monte, ¿no? Valle, el valle de Beraca, porque Beraca significa bendición, el valle de bendición. Y cuántas veces en las dificultades, en los problemas, en las tribulaciones, en esa angustia, ahí viene la bendición de Dios. No es lo normal, pero estaba leyendo eso y realmente me dio mucho gozo, ¿no? Lo que estábamos cantando, pero también la situación que uno puede decir, estoy pasando por un valle. Muchos cristianos antiguamente decían cuando estaban en alguna dificultad y pedía oración a alguien sin dar detalles, dice, orá por mí que estoy en el valle, como diciendo como dice el boxeador, estoy en la lona. Saben que el boxeador cuando dice está en la lona porque cayó, porque el piso es de lona, por eso dice estoy en la lona, lo noquearon. Pero realmente es en el valle donde el Señor trae bendición. ¿Por qué? Porque ahí cuando nosotros no podemos hacer nada, cuando no está a nuestro alcance, cuando no tenemos los medios humanos, ahí viene lo sobrenatural de Dios y ahí Él derrama bendición. Esta mañana, como ya se ha repetido varias veces, es para tomar varias clases con este capítulo, ¿no? Hemos estado leyendo y estudiando el libro de Romanos, nos toca el capítulo 11 en esta mañana. En el capítulo 9 habíamos leído y estudiado que Dios es soberano, pero que el pueblo es libre, entonces elige. Dios es soberano, pero la gente elige, Él no obliga, ¿tá? Después vimos en el capítulo 10 terrible cosa que dice que el pueblo es culpable, el ser humano es culpable. Y ahí ralea, pasa a tabla rasa, o sea, nivela, equilibra a todo el mundo. Necesitados de perdón, culpables delante de un Dios santo. No hay justo ni a uno. Todos a una se apartaron. No lo dice solo Romanos, estaba haciendo referencia a unos versículos de los Salmos. Dice, todos se apartaron. No hay nadie que diga, yo estoy bien con Dios. Ahora lo podemos decir por Jesucristo, por la fe misma que tuvo Abraham, la misma fe que trae el conocimiento del Salvador y el arrepentimiento de nuestros pecados. Ahí tenemos, sí, paz con Dios. Pero antes de tener esa relación personal, íntima, individual con Dios, somos todos pecadores y perdidos. La paga del pecado es muerte, dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el capítulo 11 tenemos aquí el porvenir de Israel, que los tres capítulos están ligados íntimamente, ¿no? Los tres son una sola cosa, digamos, de esta manera. Y en los versículos 1 al 10
yo tengo un título que dice La elección de gracia, porque es una elección de gracia. Dios le hizo promesas a Abraham y a su simiente que fueron determinantes. Va a ser así, para ti y para tu descendencia. Y no iba a modificar. Hemos estado mirando que Israel como nación rechazó a Dios. Israel como nación rechazó a su Mesías. De hecho, en el libro de Juan, el capítulo 1, dice, a lo suyo vino como Mesías. Dice, pero los suyos no le recibieron. Y tremendo, porque ahí abre una puerta a todos los que no somos judíos, y a los judíos también, pero a todos, dice, más a todos los que le recibieron a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cordero de Dios, como el sustituto por nuestra condenación, por nuestros pecados. Dice, a todos los que le recibieron dioles potestad o poder ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y el nombre de Jesús significa Salvador. Somos salvos de la condenación por medio del Señor Jesucristo. Capítulo 11, versículos 1 al 10, comienza diciendo, digo entonces, hablando de cómo Israel ha sido rebelde y ¿es culpable de qué? Israel es culpable de qué? Es culpable de no creer. No es como la gente hoy dice, es culpable porque son los monopolistas del imperio económico. No. Son culpables de no creer en su Mesías. Entonces Pablo argumenta y pregunta, digo pues entonces, ¿acaso Dios ha desechado, ha dejado de lado, ha despreciado, ya no quiere saber más nada con Israel? Y es rotundo lo que el propio apóstol dice, ¿no? Él dice, de ninguna manera, de ningún modo, no hay manera de que Dios no cumpla sus promesas. Sigue siendo su pueblo, que está en un modo de descanso ahí, todavía no, quédate por ahí, eso es otro tema. Dios no ha terminado con Israel, sigue siendo su pueblo. Y Gabriel decía el domingo pasado, dice, no seamos soberbios diciendo, Dios despreció a Israel, nosotros no, porque estamos en la misma condición. No seamos soberbios de decir, todo lo que hizo Dios con Israel era para creer de todas fuerzas. Sin embargo, nosotros también. ¿Cuántas veces recibimos respuesta a nuestras oraciones? Respuestas favorables. Y de repente en otra situación ni oramos porque nos parece que Dios no nos va a escuchar, no nos va a oír o no nos va a contestar. Y ni oramos tan siquiera. No es una que oramos sin fe, sino que ni oramos. Somos igual que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque somos de la misma raza de Adán. Somos de la misma raza humana y las mismas condiciones tenemos unos y otros. Pero Dios no ha terminado con su pueblo. Pablo, siendo judío, estaba participando de las bendiciones de ser un hijo de Dios, bendiciones prometidas a su nación como nación, pero él la estaba usufructuando, estaba siendo beneficiado individualmente, ¿verdad? Personalmente allí, porque él había creído en Jesús como el Mesías. El rechazo de Israel es como nación. El rechazo de Israel al Señor Jesús como el Mesías es como nación. Pero individualmente, siempre en las Escrituras encontramos que Dios dice, un remanente. ¿Qué quiere decir eso? Un sobrante, un poquito. No son todos, pero un poquito ha quedado. Y dentro de ese remanente, de ese poquito, de ese sobrante, estaba Pablo. Pablo era judío y Pablo era cristiano. Jesús era judío y se dice cristiano por seguir a Cristo. ¿Quién es Jesús? La primera iglesia fue judía. Los primeros pastores fueron judíos. Los primeros misioneros fueron judíos. La primera iglesia fue judía con algunos que no lo eran. De hecho, la primera iglesia cristiana tenía un poco no quería juntarse mucho con los que no eran judíos. Dios utilizó a Pedro para llevarle a los gentiles y luego utilizó a Pablo como el apóstol a los gentiles para llegar a aquellos gentiles
la palabra gentil no quiere decir una persona muy educada y muy amable. Gentil es uno que no es judío. Eso, en la Escritura se menciona a los no judíos como gentiles, ¿no? Y Dios usó a Pedro para llevarle a los gentiles el Evangelio. El propio Señor Jesucristo sanó a la hija de un gentil romano. Pablo fue enviado, fue elegido, fue apartado por Dios para ser el predicador a los gentiles, apóstol a los gentiles. Pero sin embargo hubo ese remanente, no fue un rechazo total, sino que hubieron personas como las hay hoy día, personas judías que han creído y aceptado a Jesús como su Salvador personal. Hay misiones a los judíos, incluso. Por algo, la Escritura siempre dice, o hemos leído ya en Romanos, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio al judío primeramente y también al griego. Lo podemos tomar como que fue primeramente porque vino por Jesús en Israel, y la primera iglesia fue así, pero también lo podemos tomar de que nuestra oración y nuestro anhelo, como lo es el de Pablo, y lo vamos a estar mirando, es predicarle también al judío. Cometemos muchos errores los cristianos. Cometemos errores tales como si salimos a visitar o a testificar y decimos, no, aquel no, porque aquel es ateo, no voy a entrar a esa casa. No, aquellos son mormones, yo no voy a entrar a esa casa. No, aquellos son testigos de Jehová, hoy hay que hablar con un testigo de Jehová. Entonces, discriminamos mal y desobedecemos lo que Dios nos dice. Ir y predicar el Evangelio a toda, sino a hablar de las tierras. mormones, testigos de Jehová, ateos, políticos de diferentes, pasteros, no, esos pasteros, no es verdad. ¿No? Lo hacemos. A veces hasta inconscientemente lo hacemos. Con la palabra del policía Pichi. Y discriminamos. Y el Señor nos mandó a todos. A todos. Y muchos cristianos, cuando se les menciona la palabra judío, mala palabra. Aún culturalmente en nuestro país sabemos que es así. Jesús es un Judas. Pero no Judas por Judas Iscariote, sino por judío. Y Dios no ha terminado con su pueblo. Sigue siendo su pueblo. Y su pueblo fue el que nos trajo al Salvador. Su pueblo fue el que nos trajo las Escrituras. Su pueblo fue el que nos trajo el poder adorarle en libertad. En libertad. Podemos venir en libertad a adorar al Señor. Por eso el versículo dice, el versículo 2, Dios no ha desechado a su pueblo. Es el pueblo de Dios. Sigue siendo el pueblo de Dios. Que este pueblo haya rechazado a su Mesías, ese es otro tema. Pero sigue siendo su pueblo. Y además, dice, al que antes conoció, y como le decía el otro día con el hermano Parnell, que fue nuestro profesor de griego, por eso perdió el pelo el pobre, ¿no? Porque no éramos muy buenos en griego. Pero, ¿saben? Esas dos palabras significan una sola. Antes conoció de antemano. Eso es una palabra que tiene una idea que es tanto de decisión, o sea, él lo eligió, como también de preconocimiento, presciencia, omnisciencia, pero una omnisciencia de antemano. Entonces sabía, no es que lo iba a elegir como Gabriel enseñaba, el pastor Gabriel el domingo pasado, a este sí, a este no, sino que él sabe quién sí y quién no. Y sigue la Escritura, yo voy a ir saltando algunos pasajes, porque, por ejemplo, el versículo 3, cuando dice, he quedado solo, el versículo 4 dice la divina respuesta. Me encantó esa palabra. Pero ¿qué dice la divina respuesta? La respuesta de Dios. ¿Qué mejor respuesta que la del Señor?
varios de nosotros ahora que todo es por teléfono o por línea o por redes o que esto que lo otro, cuando tiene que hacer un trámite, a mí me ocurrió hace un par de semanas de tener que hacer un trámite, llamar al número que decía asterisco tanto, muchas gracias, dijiste tal número por tal cosa o tal otro, y de repente silencio. Y yo quedé esperando. Silencio del otro lado. Y después del silencio dice, muchas gracias por su atención, ¡pum!, cortaron. Sí, la atención al silencio. Yo soy muy atento, hasta al silencio le pongo atención. Pero qué bueno es tener la respuesta de Dios. No la del automático, de aquello que ya está grabado, sino la respuesta divina. ¿Qué dice la respuesta divina? Dice el versículo 4. Me he reservado, y esto tiene que ver con algo que hemos leído hace poco, también en nuestra lectura de este plan de lectura, y es cuando Elías es uno de los grandes profetas del Señor. Elías que hizo milagros tremendos, que antes de esta lectura, él había tenido lo que diríamos nosotros una victoria impactante, porque después de tantos años de sequía, él pidió que armaran un altar y que le echaran agua al altar y que fuego descendiera del cielo, consumiera el holocausto, la leña y el agua. Y a las pocas horas estaba huyendo, deprimido, desanimado, temeroso. Y creo que todos nosotros nos identificamos con Elías. Porque hemos visto lo que Dios hizo y de repente al otro día o a los 2 días, no puedo más. Y se quejó al Señor y dijo, no, Señor, he quedado solo, como justificándose. Y el Señor dice, no. La divina respuesta dice, no estás solo. Y saben que esa divina respuesta a la cual Pablo hace referencia ocurrió 9 siglos antes de que Pablo escribiera esto, 900 años antes. Y esa divina respuesta para nosotros sigue siendo tan segura como lo fue para Pablo 900 años después y a nosotros de Pablo 2000 y pico de años después. Lo que Dios dice lo va a cumplir. Lo que Dios promete lo va a cumplir. Somos nosotros que debemos aferrarnos a la seguridad y a la confianza de que Él lo que dijo lo va a hacer. No a nuestro tiempo, que esa es una de las cuestiones que nos ponen mal, ¿no? Porque lo queremos ya sabemos. Que ustedes saben que a mí me gusta decir, llame ya. Y parece que Dios está en la misma onda para nosotros, pero no es así. Tiene que ser su tiempo, tiene que ser a su manera. Versículo 5, y esto es para nosotros, dice, de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente. Aún ahora, en este tiempo, hay judíos que creen, hablando del pueblo de Dios, ¿no? Hay un remanente. Y podemos asociar también con los salvos, ¿no? Con la iglesia cristiana. El propio Señor Jesucristo dijo, no temáis, siempre me gustó esa frase, que Él dijo, no temáis, ¿se acuerdan? Manada pequeña. Manada pequeña. Somos realmente un remanente dentro de toda la humanidad. Somos realmente un residuo en comparación con todos. Pero gracias a Dios que ese remanente, ese residuo, estamos, como dijo Jesús, en las manos de Él y nadie puede arrebatarnos de sus manos. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Entonces, realmente, aún en este tiempo, podemos pensar que tanto los judíos creyentes en Cristo fueron admitidos por una elección, si se entiende la expresión, una elección de gracia. ¿Por qué? Como decía en un momento, ¿no? Dios es soberano, pero el pueblo elige. Dios es soberano, pero el pueblo tiene la decisión. Él da la salvación a Israel de gracia. Él nos da la salvación a nosotros de gracia.
pero elegimos nosotros. Recibir, aceptar, creer, obedecer o continuar de cualquier manera, como nos parece que está bien. Los versículos 11 al 24 sería para estar mirando mucho, ¿verdad? Porque está hablando de la salvación de nosotros, los que no somos judíos. Los que no somos judíos. Versículo 11 dice, digo entonces, otra vez Pablo pregunta, ¿acaso tropezaron para caer? Y otra vez es rotundo cuando dice, de ningún modo, de ninguna manera, pero por su transgresión, por su pecado, por su desobediencia, por su falta, ha venido la salvación a los gentiles. Tenemos acceso, tenemos parte, podemos ser hijos de Dios, porque ellos rechazaron, entonces el Evangelio fue para todos. ¿Para qué? Dice además. No terminé, leí sin terminar toda la idea, ¿no? Dice, para causarle celos. Para causarle celos. Yo he tenido oportunidad de hablar con varios judíos y hablar del Evangelio, desde los vendedores hasta profesores, hasta jueces, de hablar del Evangelio. Y ustedes no pueden creer el respeto que ellos manifiestan cuando uno les dice, nosotros hemos creído en su Mesías. Las Escrituras vienen de parte de ustedes. Nuestro Dios es el mismo Dios, al cual no están agradando y adorando, pero es el mismo. La primera iglesia fue judía y se quedan atendiendo y respetando, porque uno le está hablando con amor de lo que ha recibido y de lo que ellos también pueden recibir. Pero es una caída final, es completa la de Israel cuando rechazaron a su Mesías. Pablo dice, de ningún modo, porque de esa manera los que no somos judíos podemos tener salvación, pero además provocarle a celos, para que ellos también puedan percibir, puedan estudiar el tema y ver, caramba, es así. Es así. Y sin duda, cuando uno va a hablar, de paso que estoy hablando de este tema, cuando va a conversar o va a testificar a personas judías, sin duda que debe conocer y debe entender muchísimo lo que es el Antiguo Testamento. No podemos acamparnos solo en el Nuevo Testamento porque estamos fracasando. La palabra de Dios es toda. Si no la sabemos, si no la entendemos, si no la comparamos, estamos fracasando. Es como si quiere comerse un churrasco con sal, pero se come solo la sal. No va a quedar muy rico. Le falta lo sustancioso. Y lo sustancioso de la Biblia para presentar a Jesús está mayormente en el Antiguo Testamento. Y luego tenemos la confirmación en el Nuevo. Y la enseñanza para la iglesia, para todos nosotros, etcétera, etcétera. Pero no evitemos toda la Escritura. Porque el propio Jesús, cuando testificó, ¿se acuerdan? Los que iban camino a Emaús, ¿cómo les testificó? No les testificó con el Nuevo Testamento porque no había nada escrito. Dijo, y comenzando ¿de dónde? Desde Moisés y los profetas. Ahí está el evangelismo, ¿no? Moisés y los profetas les demostraban de que todas estas cosas eran necesarias que ocurriesen. ¿Cuáles cosas? Que muriera y resucitara. Tremendo, ¿no? Tremendo. Así que nosotros también tenemos que tener esa habilidad de poder mirar una parte y otra. Claro que lleva tiempo, que muchas veces es dificultoso, que en el Antiguo Testamento hay muchas leyes y las formas de adorar, que tampoco son para nosotros, pero que están allí, debemos entenderlas porque son figuras de Jesús. Y tenemos que ir mirando todas estas cosas, fiestas, un montón de cosas, ¿no? Que a veces uno dice, genealogía, y uno dice, ¿cómo voy a estar leyendo todo esto? Pero después se manifiesta en la persona del Señor Jesucristo. Así que son provocados a celos con nosotros para que puedan creer también. Versículo 12 dice, y si su transgresión es riqueza para el mundo,
y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Acá hay esperanza para Israel, porque Pablo habla de su plenitud, que no es en este momento, no es en el momento de Pablo, pero está hablando de que será una plenitud. Plenitud quiere decir, o significa como que sea algo completo, algo terminado, algo acabado, algo que ya se le dio la última mano de lustre, ¿no? Y ahí quedó, ya está pronto para entregar. La terminación. Está ahí. No ha terminado con Israel. Pero volvemos atrás. 2 veces habla de riquezas. 2 veces. Dice, si su transgresión es riqueza para el mundo. ¿En qué sentido? Riqueza para los gentiles. ¿En qué sentido? Como hemos estado hablando. De que al haber Israel como nación rechazado a su Mesías, a Jesús, tuvimos la oportunidad y somos ricos porque somos hechos hijos del Rey, hijos de Dios. Tenemos vida eterna, tenemos paz con Él, tenemos esa filiación perfecta por medio del Espíritu Santo con el Señor. La falta fue rechazar, ¿verdad?, a su Mesías. Dice, ¿cuánto más su plenitud? ¿Cuánto más? Si por el fracaso, por llamarlo de alguna manera, de Israel, nosotros hemos obtenido su palabra, el poder adorarle, el ser hechos hijos de Dios, el tener la paz de ser perdonados, el tener la esperanza de vida eterna, el poder tener una familia grande que se puede y se debe estar apoyando unos a otros en diferentes maneras, en oración y en lo que sea posible. Eso son riquezas. Son riquezas que hemos recibido por el rechazo de Israel, por la falta de ella. Versículo 14 dice, hablando de los gentiles, honro mi ministerio. Él no reniega, el versículo anterior, él no reniega de quién era. Yo soy judío, yo soy de la tribu de Benjamín. Era una persona muy estudiosa, como ya hemos pasado y hemos escuchado. Era una persona muy instruida, que hablaba lenguas, que tenía conocimiento de la filosofía de diferentes países, que él conocía las costumbres y que él aplicaba todo su conocimiento al servicio del Señor. Incluso había sido instruido por uno de los profesores o maestros de Israel en leyes, que era el más renombrado en su época. Sin dudas que Pablo habría sido una persona muy arriba en la religión judía. Muy arriba. Un fariseo de aquellos de renombre. Quizás un maestro como el propio Gamaliel. Serían las expectativas. Él provenía de una ciudad que tenía una biblioteca. Decir eso a nosotros hoy día, dice, saco el celular y tengo una biblioteca, dice la gente hoy día, ¿no? Pero en aquellos años no. Una ciudad que tenía una biblioteca, una ciudad inmensamente rica en cultura. Inmensamente. Y él venía de una ciudad así. O sea, tenía de qué vanagloriarse, tenía carteles, como decimos hoy día, ¿no? O credenciales para demostrar quién era él como un ser humano, como persona. Pero está hablando de todo su pueblo en humildad, sin ser sin prejuicios y sin ningún tipo de discriminación. Él se ubicaba correctamente y diciendo, tanto judíos, yo soy judío, como no judíos, necesitamos del Salvador, necesitamos de la salvación. Por eso dice el versículo 14, si en alguna manera puede causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Versículo 5, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿cuánto más? ¿Cómo será para el mundo su admisión o su aceptación? ¿Qué dice? ¿Cuál será? Sino vida de entre los muertos. Vida. Y cuando estábamos orando por Elías Nahuel, yo pensaba, ¿no? Dios es el creador, el dador y el sustentador de la vida, y Dios da vida eterna también. Por eso estábamos orando por él y por su mamá y por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo, ¿no? ¿Cuánto más el aceptar a su nación
Dios otra vez teniendo un trato directo con su nación, será vida de entre los muertos. La nación de Israel en el plan de Dios tiene una importancia muy grande. No ha terminado. Ahora está trabajando con los gentiles, está trabajando con la iglesia, mientras estamos acá en este momento. Y por eso es el deseo de Pablo, que puedan creer. Versículo 15, como el 12 más o menos, ¿no? Porque si el excluirlo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Y el 12 decía, si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? 2 veces para que entendamos. Si lo pobre de ellos es tanta riqueza para nosotros, ¿cuánto más el tratar Dios directamente con Israel? Que lo va a hacer, en un futuro, y realmente creo que no muy lejano, Dios va a estar tratando nuevamente con ellos. Vida de los muertos, como si fuera una resurrección nacional, diríamos, ¿no? Hablando de que como que Israel está ahí muerto, sin embargo, realmente saldrá otra vez al tapete con Dios de su lado. Versículos 25 al 32, 25 dice, no quiero, hermanos, recuerden, Pablo está escribiendo a hermanos, ¿en dónde? En Roma. La mayoría de las personas allí, yo creo que había judíos sin duda, porque ya desde el día de Pentecostés había personas de todo el mundo que escucharon el Evangelio y creyeron allí en Jerusalén cuando habían ido a adorar al Dios de los judíos, ¿no? Pero le está escribiendo a los cristianos, a los hermanos en Roma. Mayormente no eran judíos. No quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dios ya no trata más con los judíos, ahora somos nosotros. Somos nosotros. Y acá está hablando del olivo y está hablando de injertos. Léalo y lea con atención. Algunos que han visto cómo se injertan saben que el injerto es tomar una vara, una rama de una buena planta, ciertas condiciones, ¿verdad? Y hacer un corte y ubicarlas en la cepa o en el tronco o en la raíz de una planta que no es buena, que es silvestre, pero que tiene mucha fuerza. Las señoras y los que tienen unas plantitas en su casa saben que plantan la plantita y lo que viene con más ganas que el yuyo. El yuyo que quieren arrancar. Yo no lo planté esto. ¿Cómo tiene tanta fuerza? Parece que lo silvestre como que siempre tiene más fuerza, ¿no? Y en el tema de los injertos, es así. La planta fuerte toma nutrientes del suelo, y se cría robusta. No hay bicho, no hay peste que le haga daño, en general, ¿no? Y ahí se le coloca la vara de lo que sea, ¿no? En este caso está hablando de un olivo. Se le coloca allí para que reciba el alimento de esa planta que uno la cortaría y la echaría al fuego, porque no da nada. Sin embargo, esa vara sí da y da buen fruto. La analogía que está haciendo Pablo en estos versículos, que no lo voy a leer, es de una buena planta, buena raíz, pero que sus ramas son cortadas. Y que está injertado en esa buena planta las ramas de algo malo, de algo no muy bueno, pero que va a dar fruto bueno. Por eso dice que contra naturaleza, contra natura, Dios hace eso. Dios hace las cosas siempre, o muchas veces de una manera totalmente opuesta a lo que nosotros entendemos o estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros somos ese brote o acebuche, como dice la Escritura, silvestres, que somos injertados en la buena raíz. Y Pablo entonces habla y dice, ¿cómo es posible que si nosotros, siendo silvestres, somos injertados en una buena planta y damos fruto, si no permanecemos como Dios quiere, en obediencia y fidelidad,
Si él no tuvo dificultades en cortar a lo que estaba bueno, esa rama buena, pero que no estaba dando el fruto que él quería, nosotros pensamos que somos mejores y que si no obedecemos y continuamos con lo que Dios enseña, ¿no puede cortar? Sí puede cortar. Si cortó lo bueno, puede cortar lo que no es bueno. Entonces por eso dice que no seamos creídos, diríamos hoy día, ¿no? Yo soy hijo de Dios, yo creí en Cristo. El judío no. Cuidado en ese sentido, en esa manera. Dice el versículo 15 de vuelta: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Como dice en Efesios, ¿no? La plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir la plenitud? Uno piensa que la palabra plenitud normalmente la toma como que está lleno, ¿verdad? Está satisfecho. La plenitud es algo totalmente agradable, lindo. Acá quiere decir algo como totalmente terminado. Esa es la plenitud de los gentiles. Hasta que la iglesia del Señor sea completa, como dice la Escritura. Hasta que el Señor venga por ellos. ¿Y qué dice la Escritura allí? Y entonces, y así, otra versión dice, todo Israel, ¿qué dice? Será salvo. Nuevamente, así como todo Israel rechazó, pero hay remanente, cuando dice todo Israel será salvo, no significa que del uno al último son todos salvos. Quizá habrá algunos que no crean, pero como nación, creerán, como dice Zacarías, en aquel al que traspasaron. Creerán en su Mesías. Verán realmente lo que, como Pablo enseña, verán sin el velo, haciendo referencia al templo, no el velo que usan las mujeres musulmanas, sino el velo que estaba en el templo, que cuando Jesús fue crucificado se partió de arriba a abajo en una simbología que entendemos que es de parte de Dios hacia el pueblo. Perdón. Y según algunos historiadores cercanos al tiempo de Jesús y de Pablo, ellos decían que trataron de coser esa cortina y aparecía siempre rasgada, abierta. ¿Qué dividía el velo? El lugar santo del lugar santísimo. El lugar donde la presencia, como nunca supe cómo se dice exactamente, porque lo he oído de muchas maneras, pero la gloria de Dios, que se escribe S-H-I-K-A-N-A, Shikana, no sé cómo se pronuncia, pero la gloria completa de Dios se abrió por medio de la cruz de Cristo a todo aquel que quiere acceder al Señor. Y así entonces todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto. Otra vez, recuerden, Dios no miente. Dios no es hombre para que no cumpla sus promesas. El pacto con ellos, el pacto con la descendencia de Abraham, dice, cuando yo quite sus pecados, Israel será salvo. El futuro glorioso de Israel, la esperanza de Israel, está en su Mesías, en el mismo Salvador nuestro, que va a ser el Salvador de ellos. Luego todo Israel será salvo. Y ese pacto fue hecho a los padres, como Abraham, a los profetas, y ha llegado hasta hoy día, hasta nosotros, por medio de las Escrituras completas, para que el pueblo de Israel pueda entender quién es su Salvador. ¿Por qué? Dice el versículo 28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, dice, son amados por causa de los padres.
el amor de Dios para su pueblo Israel sigue intacto. Sigue intacto. Y lo entendemos cuando los padres saben que si el hijo o la hija no cumplió las expectativas o las enseñanzas o lo que es la norma de la casa y está separado, pero uno sigue amando, aunque esté apartado, aunque esté lejos. Y Dios sigue amando a todos nosotros. Son amados por causa de los padres. Vean este versículo 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son sin arrepentimiento, irrevocables. Nos detenemos en esa palabra, ¿no? Sin arrepentimiento, ¿no? ¿Dice así? ¿Dice así? Irrevocables o sin arrepentimiento. Pero ¿cómo es posible? Dice la Escritura, la palabra enseña que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, ¿de qué arrepentimiento está hablando acá? Si uno lee con atención, está hablando de las promesas de Dios. Él no se arrepiente de sus promesas. Él no se va a arrepentir de sus promesas. Que haya detenido un poco el obrar con su pueblo hasta que la plenitud de los gentiles sea completada, ese es otro tema. Esperando el momento para actuar, trabajar y salvar porque es de él, a su pueblo, a su nación. Tanto es así que en los Salmos dice, el que se mete con Israel se mete ¿con qué? Más fuerte. Con la niña de sus ojos. Los que hemos recibido alguna lesión, no sé si Rafael posiblemente, no sé, alguna lesión de alguna lasquita de leña, de piedra, de pintura, de arena, y ay, a veces uno termina en el oftalmólogo en emergencia. Y quizás sin tocar en la niña, solo en un costado, imagínense, en el iris. Quien se mete con Israel, se mete con la niña del ojo de Dios. Y la esperanza de Israel está intacta aún para la salvación, para la vida eterna que Dios quiere darles. Entonces todos serán salvos, dice la Escritura, sin arrepentimiento. Y leo de vuelta el versículo 29. Porque los dones y el llamamiento o vocación, dice alguna otra escritura, ¿verdad?, de Dios son irrevocables o son sin arrepentimiento. Dones es una palabra griega que significa, que viene de la palabra, dice charisma o carisma, que la gente dice, tiene carisma. ¿Cuánto han buscado en el diccionario la palabra carisma? Dice, tiene carisma. Yo digo, yo quiero ver qué. Porque han escuchado decir, esa persona tiene carisma. Bueno, pero ¿qué es carisma? Y yo lo he buscado, saben que no he encontrado una respuesta. Las respuestas son bien de niños, ¿no? Porque dice, carisma que tiene carisma. No me dijo nada, me dejó la misma duda de antes. Carismático que tiene carisma. Carisma que es carismático. No me dice nada. Parece el Chavo del 8 dando respuestas, ¿no? Pero la palabra carisma del griego significa don, como acá se pone, don o mercedes, merced, regalo. Regalo. Un regalo gratuitamente, como del de gracia, ¿verdad? Un favor, un regalo que se da gratuitamente, que no se merece, Eso es la palabra que viene también aquí como vocación o como regalo. Y así, el propósito de Dios de seleccionar y salvar a su pueblo. Esa vocación es el propósito de Dios de seleccionar en su presciencia y salvar a su pueblo. Y la segunda parte de esa vocación es la acción de Dios. Uno es su propósito, el otro es la acción de Dios de que todos sepan cuál es el propósito que Él tiene. El de predicar el Evangelio. Incluye revelación, incluye predicación al judío primeramente, enseguida, y también al griego.
Versículo 32 dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. La ley nos trajo al conocimiento del pecado. Por la ley nadie fue salvo ni lo será, porque no hay quien cumpla la ley. Hubo uno y fue Jesús. Él vino a cumplir la ley. Él lo dijo. No vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y Él en sí mismo la cumplió. Pero ninguno de nosotros puede cumplir. Porque dice Pablo a los Gálatas, que si alguno cumpliere toda la ley y ofendiere en un punto, es culpable de todo. Y yo doy este ejemplo, ¿no? Los que andamos en moto, los que tienen bicicleta, saben que si se rompe un eslabón de la cadena, ¿qué sucede? Es como si no tuviera cadena. Si guardamos toda la ley, pero ofendemos en un punto, hemos ofendido a Dios, hemos quebrantado la ley. Estamos sin ley. Pero la ley nos trajo al conocimiento del pecado, de ese pecado que es contra un Dios santo. Y esa ley nos llevó al conocimiento de que hay un sustituto por nuestra condenación y nuestra culpa, que cargó nuestros pecados en el madero. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Él, a Dios, nos da vida eterna. Gratuitamente, por gracia, por misericordia, por amor. Porque así le agradó, ese es su plan. Y Él así nos da la vida eterna para todos, tanto judíos como gentiles. No hay diferencia, no hay diferencia. Pero Dios va a glorificarse en su pueblo como nación. Y realmente es para tomar un buen tiempo en el versículo 36, pero quiero terminar con 3 cosas que están aquí escritas. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. A Él sea la gloria para siempre. Amén. De Él. Él es el creador. Él es el creador. Son de Él, porque Él las creó. Él las creó. Nadie se las dio, no las compró. Él las creó. Todas las cosas las creó Dios. Además es proveedor, porque dice, porque de Él y por Él todas las cosas subsisten, dice la palabra de Dios. Sin Él nada de lo que es hecho sería hecho, dice en Juan capítulo 1. Él es el proveedor. Él provee de vida. Él provee de nuestro aliento de vida. Él provee de salvación. Él provee de perdón. Él provee de justicia. Él provee de esperanza. Él provee de consuelo. Podemos seguir, ¿no? Realmente ese versículo es para detenernos un rato, pero sin duda. Él es el creador, Él es el proveedor, y además dice, y en Él. Y en Él. ¿En quién? En Dios. Él es la razón de ser de todas las criaturas. El ser humano está creído de que es lo superior que existe y que fuera del hombre no hay más nada. Más arriba de él no hay más nada. Yo soy y acá nadie se mete conmigo. Es la idea que tiene el ser humano. Diferentes ámbitos, diferentes niveles, pero más o menos el hombre está así. Se cree lo máximo. Pero sin Dios no existiría. Sin Dios no tendría nada. Por eso es que para Él es la gloria y debe ser para siempre. Para siempre. Es tremendo lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos dice de cómo nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en Él, pero también puesta la atención en Israel, puesta la atención en sus escrituras, puesta la atención en nosotros mismos y en nuestra relación con Dios. Somos varas silvestres que fuimos injertadas en la buena raíz. Y Pablo dice, yo no lo leí, pero lea el capítulo 11 si no lo leyó antes. Y dice, la raíz es la que da el alimento y no las ramas a la raíz. Nuestro alimento viene
de Dios y de su pueblo adquirido, de Israel hacia nosotros. Ojalá que podamos entender nuestra posición en relación con Israel. No somos mejores, no somos peores, estamos en el mismo nivel. Necesitábamos a Cristo y los que hemos aceptado a Cristo tenemos perdón. El judío que necesita a Cristo y acepta a Cristo tiene perdón. El que se arrepiente y recibe el regalo de Dios tiene vida eterna. Pasa a pertenecer a la familia de Dios. No importa si es judío o es griego. Por eso el mensaje del Evangelio es para toda criatura. Incrédulos en Dios, que no creen en nada, quienes dicen creer en algo, en los que no tienen religión, en los que tienen religión, en los que tienen otra religión, para todos. Y ahí entramos nosotros, los hijos de Dios, porque se nos encomendó a nosotros el predicar el Evangelio a toda criatura. Como aquel endemoniado, ¿no? Siempre me gustó la historia del endemoniado, que él estaba tan feliz de ser una persona cuerda, de vestirse, de estar limpio, y Señor, quiero ir contigo. Y parece, como digo, ¿no? Como Dios obra de forma que uno piensa, dice, no, está mal. No está mal, Él sabe lo que hace. Pero a nuestro criterio diríamos, está mal, yo quiero ir con Jesús. Y uno diría, qué bueno, sí, ojalá todos quieran ir con Jesús. Y el Señor le dijo, no, quédate acá. Pero con una tarea, quédate acá. No todos van conmigo, no todos van allá más lejos. Quédate donde estás. Y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros. Cuéntale. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti o para mí? Eso lo debemos buscar personalmente. Pero hay un propósito que en general es que sí debemos testificar de nuestra salvación, de nuestro perdón, de lo que hemos recibido. ¿Has recibido del Señor paz, perdón, vida eterna, bendiciones? ¿Has recibido la esperanza de reencontrarte con Él para siempre? Eso lo debemos compartir. ¿Has recibido consuelo cuando estabas triste, cuando estabas en aflicción? Eso lo debes compartir. ¿Has recibido alegrías que no esperabas de parte de Dios? Lo debes compartir. Pero comparte a Jesús. Comparte a Jesús el Salvador, el que quiere dar vida eterna a toda criatura.